Durante más de 35 años, nadie supo que bajo una antigua parroquia del centro de Puebla existía una habitación sellada, un espacio que no figuraba en planos ni registros, oculto detrás de un muro falso cubierto de polvo y telarañas. En 1987, cuando comenzaron las obras de renovación del edificio, los trabajadores pensaron que habían encontrado simplemente un viejo cuarto de almacenamiento olvidado por el tiempo. Pero al romper el muro, el aire que salió no era el de un lugar vacío, sino el de un encierro prolongado, denso, como si el espacio hubiera estado respirando en silencio durante décadas. Dentro había una cama estrecha, una mesa de madera carcomida, objetos personales cubiertos por capas de suciedad y un cuaderno grueso, amarillento, escrito a mano con una letra temblorosa. Nadie entendió en ese momento que lo que tenían frente a ellos no era un cuarto abandonado, sino el rastro físico de una historia que alguien había intentado borrar. Los documentos fueron retirados con cuidado. Algunos trabajadores hicieron bromas nerviosas, otros guardaron silencio. Uno de ellos juró sentir frío al tocar la cama, como si alguien acabara de levantarse. Entre los objetos había frascos vacíos, restos de hierbas secas, un rosario desgastado y una Biblia con las páginas marcadas. Pero lo más inquietante era el diario. No estaba firmado, pero cada página parecía escrita con culpa, con miedo, con una necesidad desesperada de dejar constancia de algo que nunca debió ocurrir. Para comprender ese cuarto sellado, era necesario retroceder 35 años atrás, hasta 1952, cuando Puebla era una ciudad profundamente religiosa, donde la fe marcaba los horarios, las decisiones y también los temores más íntimos de sus habitantes. En aquella época, las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de la vida cotidiana. El día comenzaba y terminaba con el sonido del bronce, y las familias asistían a misa como parte natural de su existencia. En el barrio de La Luz, un lugar de calles empedradas y casas humildes cubiertas de bugambilias, vivía una mujer llamada Teresa Domínguez. Tenía alrededor de 40 años, era viuda y no tenía hijos. Vivía sola en una casa de adobe al final de una calle estrecha, donde el silencio era más profundo que en otras partes del barrio. Teresa era partera, una de esas mujeres que ayudaban a traer niños al mundo cuando no había dinero para médicos ni hospitales. Sus manos eran suaves, firmes, seguras. Conocía hierbas, infusiones, ungüentos que había aprendido de su madre, y antes de cada parto solía murmurar una oración en voz baja, pidiendo que todo saliera bien. Durante años, Teresa fue respetada. Las mujeres confiaban en ella. Los ancianos la saludaban con afecto y muchos decían que tenía un don especial para calmar el dolor. Nunca cobraba a quienes no podían pagar. A veces aceptaba comida, otras veces nada. Decía que ayudar a traer una vida al mundo no debía tener precio. Vivía de manera sencilla, sin lujos, sin visitas frecuentes. Su esposo había muerto años atrás en un accidente que pocos recordaban con claridad, y desde entonces, Teresa nunca volvió a casarse. Para algunos, eso ya era extraño, pero mientras todo marchaba bien, nadie lo decía en voz alta. Todo comenzó a cambiar una tarde de agosto de 1952. La hija de don Rodrigo Méndez, un comerciante próspero del centro de la ciudad, entró en labor de parto. El nacimiento se complicó desde el inicio. El dolor era intenso, las horas pasaban, y la joven sangraba más de lo normal. Teresa hizo todo lo que estaba en sus manos, usando cada remedio que conocía, cada técnica aprendida con los años. Pero al final, poco después de que el bebé naciera, la joven madre murió. La noticia corrió rápido por el barrio. Don Rodrigo quedó destrozado. El llanto se convirtió en rabia, y la rabia en necesidad de encontrar un culpable. No podía aceptar que su hija hubiera muerto por causas naturales. Alguien debía pagar. En la plaza, entre sollozos y gritos, don Rodrigo comenzó a señalar a Teresa. Decía que su hija estaba sana, que esa mujer había hecho algo mal, que le había dado algo indebido o no había actuado como debía. Los rumores se encendieron con rapidez. Algunos recordaron que Teresa vivía sola, que siempre olía a hierbas extrañas. Otros mencionaron que en su casa había frascos con líquidos oscuros.
Alguien susurró una palabra que, una vez dicha, ya no pudo retirarse. Bruja. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero todos entendían el miedo que cargaba. En cuestión de días, esa palabra se propagó como una infección silenciosa. El padre Julio Santibáñez era el párroco del barrio. Tenía 50 años y llevaba 2 décadas sirviendo en esa parroquia. Conocía a cada familia, cada conflicto, cada secreto oculto bajo rezos y confesiones. Cuando don Rodrigo llegó a su despacho, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, el sacerdote comprendió que algo grave estaba gestándose. Don Rodrigo exigía justicia. Decía que nadie hacía nada, que Teresa debía ser detenida. El padre Julio intentó calmarlo, recordándole que no había pruebas, que las cosas podían salir mal en un parto. Pero incluso mientras hablaba, el sacerdote sentía el peso de los rumores que ya había escuchado en el mercado, en la calle, en los murmullos después de misa. Decidió visitar a Teresa. Cuando tocó la puerta de su casa, ella abrió con serenidad, aunque en su mirada había cansancio. El interior estaba limpio, ordenado, con hierbas colgando del techo y frascos cuidadosamente etiquetados. Teresa explicó lo ocurrido con voz firme pero triste. Dijo que había hecho todo lo posible, que la joven había sangrado demasiado, que a veces la naturaleza no podía controlarse. El padre Julio la escuchó con atención. No vio maldad en ella, solo agotamiento y dolor. Pero también percibió algo más, un aislamiento profundo, una soledad que comenzaba a rodearla como una sombra. Mientras tanto, el barrio empezaba a darle la espalda. Algunas mujeres cancelaron sus citas con Teresa. Otras cruzaban la calle para no saludarla. Los niños corrían cuando ella pasaba. Una noche, alguien lanzó piedras contra su ventana. Al día siguiente, apareció una cruz invertida pintada en su puerta con carbón. Teresa no denunció nada. Simplemente limpió la marca y siguió con su vida. Pero cada día estaba más sola. El padre Julio la visitaba ocasionalmente, intentando protegerla de alguna manera, aunque él mismo comenzaba a sentir la presión de la comunidad. Cada vez más personas le preguntaban por qué la defendía, por qué Dios había permitido la muerte de aquella joven madre si Teresa era inocente. Entonces ocurrió algo que encendió por completo el miedo colectivo. El bebé de don Rodrigo, el niño que había nacido aquella noche trágica, comenzó a enfermar. Tenía apenas 3 meses cuando la fiebre apareció, seguida de convulsiones. El médico del pueblo no sabía qué hacer. Don Rodrigo, consumido por la angustia, salió a la plaza gritando que era culpa de Teresa, que había maldecido a su hijo. Esta vez no estaba solo. Otros comenzaron a asentir, a murmurar. El miedo ya no era solo sospecha. Se estaba convirtiendo en ira. Y cuando el miedo se vuelve ira, la razón deja de existir. Esa misma noche, un grupo numeroso se dirigió a la parroquia exigiendo que el padre Julio tomara medidas. Querían que la iglesia interviniera, que se hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. El sacerdote, rodeado por miradas llenas de furia y desesperación, comprendió que había perdido el control de la situación. Si no actuaba, la multitud podría hacerlo por su cuenta. Prometió hablar con el obispo, pidió tiempo y exigió que nadie tocara a Teresa. Aceptaron a regañadientes. Pero cuando el padre Julio regresó a su habitación esa noche, supo que nada volvería a ser igual. Se arrodilló frente al crucifijo y rezó, no pidiendo una señal, sino pidiendo perdón por una decisión que aún no había tomado, pero que ya comenzaba a formarse en su mente. El amanecer encontró al padre Julio con los ojos abiertos, sin haber dormido un solo minuto. La vela frente al crucifijo se había consumido casi por completo, dejando un hilo de cera endurecida como una lágrima sobre la madera. Había rezado, pero no había recibido respuesta. Solo silencio. Y en ese silencio comenzó a entender algo que nunca había querido aceptar. No siempre existe una decisión correcta, solo decisiones que uno debe cargar el resto de su vida. Cuando las campanas marcaron la primera misa del día, el sacerdote ya había tomado una determinación que no se atrevía a nombrar. Se vistió con rapidez, salió por la puerta lateral de la parroquia y caminó hacia la casa de Teresa,
mientras el barrio aún dormía. Teresa abrió la puerta al reconocerlo. Bastó una mirada para entender que algo grave ocurría. El padre Julio no entró. No pidió permiso. Habló en voz baja, con urgencia. Le dijo que la gente estaba fuera de control, que el miedo se había convertido en odio, que ya no podía garantizar su seguridad. Teresa escuchó sin interrumpirlo. Cuando él le propuso acompañarlo a la iglesia por unos días, ella retrocedió un paso. Dijo que no había hecho nada malo, que no tenía por qué esconderse. El sacerdote bajó la mirada. Le confesó que si no aceptaba, la multitud podría venir por ella esa misma noche. Hubo un largo silencio. Teresa miró su casa, las paredes que había habitado durante años, las hierbas colgadas, los frascos que ahora parecían acusarla. Finalmente asintió. Tomó una pequeña bolsa con algunas pertenencias y cerró la puerta sin saber que no volvería a abrirla. Caminaron por las calles vacías mientras el cielo comenzaba a aclarar. Nadie los vio entrar por una puerta secundaria de la iglesia. El padre Julio la condujo por un pasillo estrecho hasta una escalera de piedra que descendía al sótano. Aquel espacio llevaba años sin usarse, olía a humedad y polvo. Allí guardaban velas viejas, imágenes dañadas, documentos olvidados. El sacerdote preparó un rincón lo mejor que pudo. Una cama pequeña, una mesa, una vela. Dijo que sería algo temporal, solo hasta que la situación se calmara. Teresa observó el lugar sin decir palabra. No lloró, no gritó, solo preguntó cuánto tiempo estaría allí. El padre Julio respondió, poco, aunque ni siquiera él sabía qué significaba esa palabra. Durante los primeros días, Teresa intentó mantener la rutina. Se levantaba al amanecer, rezaba, leía la Biblia que el sacerdote le había dejado. Escuchaba los pasos sobre su cabeza, las voces apagadas de las misas, el sonido distante de las campanas. Cada ruido le recordaba que la vida continuaba arriba mientras ella permanecía enterrada bajo tierra. El padre Julio bajaba 1 o 2 veces al día con comida y agua. Hablaban poco. Él evitaba mirarla directamente. Cada vez que subía las escaleras sentía un alivio inmediato, y ese alivio lo llenaba de vergüenza. En el barrio, la ausencia de Teresa no trajo paz inmediata. Al principio, la gente preguntaba dónde estaba. Don Rodrigo exigía saber qué había hecho la iglesia con la bruja. El padre Julio respondía con evasivas, diciendo que estaba siendo protegida mientras se investigaba el caso. Algunos se tranquilizaron al no verla más. Otros comenzaron a inventar nuevas historias. Decían que había huido, que estaba preparando algo peor, que el mal no desaparece tan fácilmente. Sin embargo, cuando el bebé de don Rodrigo empezó a mejorar, cuando la fiebre bajó y las convulsiones cesaron, la tensión comenzó a diluirse. El médico habló de una infección común. Poco a poco, el barrio volvió a su rutina. El miedo, al no ser alimentado, empezó a dormirse. Pero Teresa seguía allí abajo. Los días se convirtieron en semanas. El sótano comenzó a afectarla de formas invisibles. Perdió peso. Su piel se volvió pálida. El tiempo dejó de tener sentido. A veces pasaban horas sin que escuchara un solo sonido. En otras ocasiones, las risas de los niños después de misa le llegaban como un eco cruel. Empezó a contar las grietas en las paredes, a repetir oraciones sin darse cuenta, a hablar sola en voz baja. No por locura, sino por necesidad. El silencio prolongado comienza a erosionar incluso a las mentes más fuertes. El padre Julio comenzó a escribir. Al principio, lo hizo para cumplir con lo que el obispo había pedido. Documentar las acusaciones, registrar los rumores, anotar fechas y hechos. Pero pronto el diario se transformó en otra cosa. Escribía de noche, con la puerta cerrada, como si confesara un pecado que no se atrevía a decir en voz alta. Escribía sobre Teresa, sobre su mirada, sobre la culpa que sentía cada vez que bajaba al sótano. Se preguntaba si realmente la estaba protegiendo o si simplemente la había ocultado para que el problema dejara de existir. En una de las páginas escribió que el encierro no siempre necesita cadenas, solo silencio y tiempo. Las visitas al sótano se volvieron más tensas.
Teresa comenzó a hacer preguntas que el sacerdote no podía responder. ¿Cuánto falta? ¿Qué dice la gente? ¿Cuándo podré salir? Él repetía que pronto, que estaba trabajando en una solución, aunque ya no sabía cuál podría ser. Cada mentira piadosa le pesaba más que la anterior. A veces, al regresar a su habitación, se quedaba inmóvil durante largos minutos, sintiendo que había cruzado una línea invisible de la que ya no podía volver. Un día, Teresa dejó de hacer preguntas. Simplemente miraba al padre Julio en silencio mientras él dejaba la comida sobre la mesa. Esa mirada, vacía pero acusadora, comenzó a perseguirlo incluso cuando no estaba allí. Soñaba con el sótano, con la cama vacía, con la puerta cerrándose detrás de él. Se despertaba empapado en sudor. Durante las misas, olvidaba palabras, perdía el hilo de las oraciones. Algunos feligreses comenzaron a notar su deterioro, pero nadie imaginaba la razón. Mientras tanto, el barrio ya casi había olvidado a Teresa. Sin su presencia, sin nuevos incidentes, la historia se desvanecía. Don Rodrigo seguía consumido por la culpa y el resentimiento, pero había dejado de hablar públicamente del tema. La normalidad regresó como si nada hubiera ocurrido. Esa normalidad era lo que más aterraba al padre Julio. Comprendió que el mundo podía seguir adelante incluso cuando alguien era borrado de él. Y Teresa, viva pero invisible, comenzaba a desaparecer sin que nadie lo notara. Una noche fría, varios meses después del encierro, el padre Julio bajó al sótano con la comida habitual. Encontró a Teresa sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. No estaba dormida, miraba al vacío. Cuando él pronunció su nombre, tardó varios segundos en reaccionar. Giró lentamente la cabeza y lo miró como si le costara reconocerlo. Su voz, cuando habló, era áspera, casi irreconocible. Preguntó cuánto tiempo llevaba allí. Cuando él respondió, 4 meses, Teresa repitió las palabras en voz baja, como si intentara comprender su significado. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, que heló la sangre del sacerdote. En ese instante, el padre Julio comprendió que el encierro había cruzado un punto del que ya no había retorno, y que su silencio había hecho posible algo mucho peor que la ira de la multitud. Después de aquella noche, algo cambió de forma irreversible. El padre Julio ya no podía engañarse pensando que todo aquello era temporal. La sonrisa rota de Teresa se le había quedado grabada como una herida abierta. Cada vez que cerraba los ojos la veía sentada en el suelo, con la espalda contra la pared húmeda, repitiendo el tiempo que llevaba encerrada como si fuera una cifra imposible. Aún así, no hizo nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo deshacer lo que había permitido. El miedo que antes había estado en el barrio, ahora se había instalado dentro de él. Un miedo distinto, más silencioso, que no gritaba, pero que lo paralizaba. Teresa comenzó a cambiar. Ya no seguía rutinas. Algunos días no tocaba la comida que él le llevaba. Otros días la devoraba con una ansiedad que lo perturbaba. Empezó a hablar sola, a murmurar palabras que él no siempre lograba entender. A veces rezaba, a veces simplemente repetía nombres. Los de las mujeres a las que había ayudado a parir, los de los niños que había recibido en sus manos. Como si se aferrara a esos recuerdos para no desaparecer del todo. El sótano parecía encogerse cada día un poco más, no físicamente, sino en la percepción de Teresa. El aire se volvía pesado, irrespirable. La vela consumía el oxígeno lentamente, como si el lugar mismo estuviera cansado de sostener vida. El padre Julio intentó hablar con el obispo de nuevo, pero sus cartas quedaron sin respuesta durante semanas. Cuando finalmente recibió una contestación, no fue la que esperaba. El obispo le recordaba que debía actuar con prudencia, que la fe del pueblo era frágil, que cualquier decisión equivocada podría provocar violencia. Le pedía que continuara documentando todo, que observara, que esperara. No había una orden directa de liberar a Teresa ni de acusarla formalmente. Aquella ambigüedad fue, para el sacerdote, una condena. Entendió que estaba solo,
que nadie asumiría la responsabilidad y que, mientras tanto, Teresa seguía perdiéndose en la oscuridad bajo la iglesia. Las visitas al sótano se hicieron más breves. El padre Julio comenzaba a temer esos encuentros. Teresa ya no lo miraba como antes. Había algo en sus ojos que no estaba allí al principio. No era odio. Era algo peor. Una distancia absoluta, como si él ya no existiera del todo para ella. En una ocasión, cuando él intentó hablarle, Teresa se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la pared. Apoyó la frente contra la piedra fría y permaneció así durante largos minutos, sin moverse. El sacerdote se quedó inmóvil, sin saber si debía tocarla o marcharse. Finalmente salió del sótano sin decir palabra. Esa noche escribió en su diario que había cometido un pecado por omisión, uno que no se lava con rezos. Arriba, en el barrio, la vida continuaba. Se celebraban bautizos, bodas, fiestas patronales. Las risas y la música contrastaban cruelmente con el silencio bajo el suelo. Algunos niños jugaban en el patio trasero de la iglesia, sin saber que, a pocos metros de ellos, alguien vivía enterrado en vida. Don Rodrigo seguía yendo a misa, pero ya no levantaba la mirada. Su hijo crecía sano. A veces, en medio de la noche, despertaba empapado en sudor, soñando con gritos que no lograba recordar al amanecer. Nunca habló de ello. El silencio se había convertido en la regla no escrita del barrio. El invierno llegó temprano ese año. El frío se filtraba por las paredes del sótano, calando los huesos de Teresa. El padre Julio le llevó mantas adicionales, pero no bastaban. Ella comenzó a temblar incluso cuando estaba sentada. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora se sacudían sin control. Un día, mientras él le ofrecía la comida, Teresa levantó la vista y le preguntó si seguía siendo una persona. La pregunta fue tan inesperada que el sacerdote no supo qué responder. Teresa explicó que llevaba tanto tiempo sin ver a nadie más que a él, sin escuchar su propio nombre en boca de otros, que empezaba a dudar de su existencia. El padre Julio sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle que sí, que era una mujer, que era inocente, que todo se arreglaría. Pero las palabras no salieron. Esa noche, el sacerdote tomó una decisión impulsiva. Pensó que, al menos por unos minutos, Teresa debía volver a ver el mundo. Esperó a que el barrio estuviera completamente dormido. Apagó algunas luces, abrió una puerta lateral de la iglesia y bajó al sótano. Teresa lo miró con desconfianza cuando él le dijo que saldrían. Caminó lentamente, como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus pies. Al salir, el aire frío la golpeó con fuerza. Teresa cerró los ojos y respiró profundamente. Sus labios se movieron en un susurro de gratitud. Tocó la pared de la iglesia, las piedras, la tierra. Cada contacto parecía devolverle algo que había perdido. Caminaron por las calles desiertas, manteniéndose en las sombras. Teresa miraba todo como si fuera nuevo. Las ventanas cerradas, las macetas, el empedrado. Sus pasos eran inseguros, pero firmes. El padre Julio sentía una mezcla de alivio y terror. Sabía que aquello era peligroso, que si alguien los veía, todo podía descontrolarse. Y entonces ocurrió. Una luz se encendió en una ventana. Una figura se asomó. Hubo un silencio tenso. Luego, una voz rompió la quietud de la noche. Una sola palabra, cargada de miedo y rabia, que resonó en la calle vacía como una sentencia. La palabra se propagó con rapidez. Más luces se encendieron. Puertas se abrieron. Sombras comenzaron a moverse. Teresa se detuvo. No intentó correr. Miró al padre Julio con una calma inquietante y dijo que no tenía sentido huir. Él se colocó frente a ella, extendiendo los brazos, gritando que se detuvieran, que era su párroco, que debían escucharlo. Pero el miedo había regresado, más fuerte, más concentrado. Entre la multitud que se acercaba, el sacerdote reconoció rostros conocidos, personas a las que había dado la comunión durante años. Vio antorchas, palos, miradas deformadas por la ira. Y en ese instante entendió que ya no tenía control de nada. Cuando las manos alcanzaron a Teresa,
Todo se volvió confuso. Gritos, empujones, respiraciones agitadas. El padre Julio cayó al suelo. Desde allí vio cómo se la llevaban, cómo ella no se resistía, cómo su rostro permanecía inexpresivo, casi sereno. La multitud avanzó hacia el patio trasero de la iglesia, donde alguien, sin que nadie supiera exactamente quién, ya había preparado algo impensable. Mientras se levantaba con dificultad, el sacerdote escuchó el crepitar de la madera seca y comprendió, con una claridad devastadora, que el miedo que había intentado ocultar bajo tierra estaba a punto de reclamar su sacrificio, y que esta vez, quizá, no habría nadie que llegara a tiempo. La multitud avanzó como una sola criatura, torpe y decidida, empujando a Teresa por el patio trasero de la iglesia. Las antorchas no iluminaban el camino, lo deformaban. Las sombras se alargaban sobre los muros, haciendo que los rostros parecieran máscaras desconocidas. Alguien tropezó, alguien gritó, alguien rezó en voz alta, pero nadie se detuvo. El padre Julio, aún aturdido por la caída, intentó ponerse de pie mientras gritaba los nombres de personas que había conocido durante años, pidiéndoles que escucharan, que recordaran quiénes eran. Nadie respondió. El ruido de la madera seca al ser arrastrada sobre la piedra marcaba el ritmo de aquella procesión insensata. En el centro del patio, alguien había levantado una pira improvisada con tablas, ramas y restos de muebles viejos. Nadie supo explicar después quién la había preparado ni cuándo. Simplemente estaba allí, como si el miedo la hubiera construido por sí solo. Ataron a Teresa a un poste con cuerdas ásperas. Sus manos temblaban, pero no intentó liberarse. Miraba a la multitud con una mezcla de cansancio y tristeza, como si ya hubiera comprendido algo que los demás aún no podían ver. El padre Julio se abrió paso entre los cuerpos, suplicando, llorando, recordándoles que aquello era un pecado, un asesinato. Sus palabras se perdían en el murmullo creciente. Don Rodrigo apareció al frente, con una antorcha en la mano. Su rostro estaba marcado por una determinación dura, casi vacía. Cuando habló, su voz no tembló. Dijo que aquello era justicia, que el mal debía ser erradicado para proteger a los inocentes. El padre Julio cayó de rodillas frente a él, implorándole que se detuviera, que pensara en su hija, en su nieto. Por un instante, pareció dudar. Pero entonces, alguien gritó desde atrás que la bruja había maldecido al pueblo, que no podían arriesgarse. El murmullo se convirtió en coro. La duda se extinguió. Teresa cerró los ojos. Sus labios se movieron apenas. No gritó. No maldijo. Murmuró una oración que nadie escuchó. En ese silencio previo, el padre Julio sintió que el tiempo se estiraba, que cada segundo pesaba como una condena. Se levantó de un salto e intentó lanzarse sobre la pira, pero varias manos lo sujetaron. El calor de las antorchas comenzó a sentirse. El crepitar de la madera seca sonó como una advertencia final. Entonces, una voz autoritaria atravesó la noche. Firme, clara, imposible de ignorar. Ordenó que se detuvieran inmediatamente. La multitud se congeló, confundida. Desde la entrada del patio, un automóvil oscuro iluminaba la escena con sus faros. De él descendió el obispo, acompañado por varios sacerdotes y 2 policías. Su presencia rompió el hechizo colectivo. Las antorchas bajaron lentamente. El murmullo se transformó en silencio avergonzado. El obispo caminó hacia la pira con el rostro endurecido por la indignación. Preguntó qué creían estar haciendo, si habían perdido la razón. Nadie respondió. Don Rodrigo intentó hablar, explicar, justificar, pero sus palabras se desmoronaron al salir de su boca. El obispo declaró que no había brujas allí, solo ignorancia y miedo. Ordenó que desataran a Teresa de inmediato. Con manos temblorosas, algunos obedecieron. Teresa cayó al suelo, débil, incapaz de sostenerse. El padre Julio corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos, llorando sin control, repitiendo disculpas que ya no podían borrar nada. Teresa fue llevada al hospital esa misma noche. Físicamente no había sufrido heridas graves, pero algo en ella se había quebrado de forma irreversible.
No hablaba. No reaccionaba a estímulos. Sus ojos seguían a las personas sin enfocarse en nada. Los médicos dijeron que era un shock profundo. El obispo ordenó una investigación completa. Interrogó a todos los involucrados, uno por uno. Cuando llegó el turno del padre Julio, la conversación fue breve y devastadora. Le dijo que, al ocultar a Teresa durante meses, había permitido que el miedo creciera en silencio. Que su intento de protegerla casi había terminado en su muerte. El sacerdote no se defendió. Aceptó cada palabra como un castigo merecido. Días después, Teresa desapareció del hospital. Nadie supo cómo ni cuándo. No hubo testigos. No dejó pertenencias. Simplemente no estaba. Algunos dijeron que huyó a otra ciudad. Otros afirmaron que se adentró en las montañas cercanas y nunca regresó. El obispo cerró el caso con rapidez. Ordenó que el sótano donde Teresa había estado encerrada fuera sellado con un muro falso, que nadie volviera a entrar, que todo lo que quedaba allí permaneciera como estaba. Declaró que aquel episodio era una vergüenza para todos y que debía ser olvidado. El padre Julio fue transferido a otra parroquia, lejos de Puebla. Don Rodrigo se mudó del barrio, perseguido por la culpa y el rechazo silencioso de quienes habían participado aquella noche. Nadie volvió a hablar de Teresa Domínguez. Los años pasaron. Las generaciones cambiaron. La historia se diluyó hasta convertirse en un rumor vago, en una sensación incómoda que nadie sabía explicar. La antigua parroquia siguió en pie, sólida, respetable, ocultando bajo sus cimientos un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Pero el padre Julio nunca dejó de escribir. En su diario, lejos ya del barrio de la Luz, seguía confesando su culpa, su miedo, su incapacidad para perdonarse. Escribía que había aprendido demasiado tarde que el mal no siempre llega con violencia, que a veces se presenta como prudencia, como espera, como silencio. Y en una de las últimas páginas dejó escrita una frase que jamás se atrevió a compartir con nadie. Que había noches en las que soñaba con pasos descalzos sobre el piso de la iglesia. Pasos suaves, pacientes, como si alguien siguiera caminando allí arriba, esperando que finalmente alguien tuviera el valor de abrir la puerta sellada y mirar de frente lo que había sido enterrado. Después de la desaparición de Teresa, el silencio se impuso como una ley no escrita. Nadie en el barrio de la Luz volvió a mencionar su nombre. Las conversaciones se detenían cuando alguien parecía acercarse al recuerdo, y las miradas se desviaban con rapidez, como si pensar demasiado en ello pudiera traer consecuencias. El muro falso en el sótano fue levantado en una sola noche. Algunos trabajadores notaron que el sacerdote que supervisaba la obra evitaba mirar el interior mientras cerraban el acceso, como si temiera que algo los observara desde dentro. Cuando terminaron, el lugar quedó sellado, limpio, oficialmente inexistente, y así, el encierro de Teresa se transformó en un secreto enterrado bajo capas de fe, miedo y olvido. El padre Julio, ya lejos de Puebla, nunca logró escapar de aquello que había permitido. En su nueva parroquia cumplía con sus deberes, decía misa, escuchaba confesiones, pero por las noches regresaba mentalmente al sótano. Soñaba con la cama estrecha, con la vela consumiéndose lentamente, con la voz de Teresa preguntando cuánto tiempo llevaba allí. Se despertaba sobresaltado, convencido de escuchar pasos en el pasillo. A veces, al mirar sus manos, recordaba cómo habían temblado cuando cerró la puerta tras ella por primera vez. Seguía escribiendo en su diario, como si cada palabra fuera un intento inútil de expiación. Sabía que no había castigo suficiente para la omisión prolongada. Don Rodrigo también fue marcado por lo ocurrido. Se mudó del barrio, pero la culpa lo acompañó como una sombra persistente. Su hijo creció sano, fuerte, ajeno a la historia que había rodeado su nacimiento. Sin embargo, don Rodrigo nunca volvió a dormir con tranquilidad. Soñaba con antorchas que no se apagaban, con una mujer que lo miraba sin reproche, con flores secas esparcidas sobre la tierra. En sus últimos años, evitaba las iglesias. Decía que allí el silencio era demasiado pesado, como si los muros recordaran cosas que él quería olvidar.
El tiempo pasó. La parroquia fue renovada varias veces. Cambiaron los sacerdotes, cambiaron los feligreses, cambiaron las costumbres. El sótano sellado permaneció intacto, oculto detrás del muro falso, convertido en un espacio fantasma dentro de la estructura del edificio. Algunos trabajadores nuevos comentaban sentir corrientes de aire inexplicables en ciertas zonas, o un frío repentino al pasar cerca del antiguo acceso. Eran comentarios que se desestimaban rápidamente. Las iglesias antiguas siempre crujen, siempre guardan ruidos, decían. Nadie quería profundizar más. En 1987, durante una renovación mayor de la parroquia, los trabajadores descubrieron el muro falso por accidente. Uno de ellos notó que el plano no coincidía con la estructura real. Al romper la pared, el aire que salió era pesado, como si hubiera estado atrapado durante décadas. Dentro encontraron la cama, la mesa, los objetos cubiertos de polvo y el diario. El hallazgo provocó inquietud inmediata. Algunos trabajadores se persignaron, otros insistieron en que aquello debía ser reportado. Los objetos fueron retirados con cuidado y entregados a las autoridades eclesiásticas, que reaccionaron con un silencio incómodo, casi alarmado. Durante semanas, el hallazgo fue mantenido en secreto. El diario del padre Julio fue leído en privado por altos cargos de la iglesia. Sus páginas estaban llenas de confesiones, dudas, miedo y culpa. No acusaba directamente a nadie, pero describía con precisión el encierro, la presión del barrio, la degradación de Teresa. Era una prueba incómoda, imposible de ignorar y difícil de justificar. Algunos propusieron destruirlo. Otros insistieron en archivarlo sin hacerlo público. Finalmente, se decidió guardarlo bajo llave. El pasado, una vez más, debía permanecer oculto, pero los secretos rara vez mueren en silencio. Un periodista local comenzó a escuchar rumores. Un trabajador habló de un cuarto oculto bajo la iglesia. Otro mencionó un diario. El periodista investigó archivos antiguos, revisó registros, habló con ancianos del barrio que recordaban vagamente a una partera que había desaparecido sin explicación. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. El nombre de Teresa Domínguez volvió a surgir, primero como un susurro, luego como una pregunta incómoda que nadie quería responder. Cuando la historia finalmente se publicó, causó conmoción. Se hablaba de un encierro prolongado, de un intento de linchamiento, de la complicidad silenciosa de la iglesia y la comunidad. Hubo indignación, protestas, demandas de explicaciones, pero ya era demasiado tarde para la justicia. Todos los involucrados directos habían muerto o eran demasiado ancianos. No hubo juicios, no hubo condenas, solo una sensación colectiva de vergüenza y rabia contenida. La parroquia emitió un comunicado breve, reconociendo errores del pasado sin entrar en detalles. Nadie supo nunca qué fue realmente de Teresa Domínguez. Algunos decían que había logrado rehacer su vida en otra ciudad, bajo otro nombre. Otros creían que se internó en las montañas y murió sola. No había pruebas de ninguna versión. Su ausencia se convirtió en un vacío imposible de llenar. El sótano fue renovado y convertido en un salón de reuniones. Las paredes fueron pintadas, el piso cambiado. Oficialmente, ya no quedaba rastro alguno de lo ocurrido. Sin embargo, comenzaron a circular historias. Trabajadores nocturnos afirmaban escuchar pasos suaves cuando el edificio estaba vacío. Pasos descalzos, lentos, que se detenían frente a la puerta trasera de la iglesia. A veces, por la mañana, alguien encontraba flores frescas en ese mismo lugar. Flores silvestres, del tipo que ya casi nadie reconocía, pero que algunos ancianos recordaban haber visto en los remedios de una partera olvidada. Nadie sabía quién las dejaba. Nadie se atrevía a retirarlas. Y con cada semana que pasaba, la sensación de que la historia no había terminado comenzaba a hacerse más fuerte, como si algo o alguien siguiera esperando una última verdad que aún no había sido dicha. Con el paso de los años, la historia de Teresa Domínguez dejó de ser noticia y pasó a convertirse en una incomodidad silenciosa. Ya no aparecía en periódicos ni en conversaciones públicas.
pero tampoco desaparecía del todo. Era uno de esos relatos que quedaban suspendidos en el aire, mencionados en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta pudiera despertar algo que nunca se había ido. La parroquia continuó funcionando con normalidad. El salón de reuniones instalado donde antes estuvo el sótano se llenaba de voces, risas, catequesis y celebraciones. Sin embargo, quienes pasaban suficiente tiempo allí comenzaban a notar detalles extraños, una sensación persistente de frío, incluso en verano. Un silencio pesado que caía de pronto, sin explicación, la impresión de no estar completamente solos. Algunos sacerdotes jóvenes, recién asignados, preguntaron por la historia del lugar. Nadie les dio respuestas claras. Les decían que la iglesia era antigua, que había vivido tiempos difíciles, que no era necesario remover el pasado. Con el tiempo, aprendían a no preguntar más. Aún así, hubo quienes comenzaron a tener sueños similares. Soñaban con una mujer caminando descalza por los pasillos, sin hacer ruido, deteniéndose frente a puertas cerradas. No gritaba, no pedía ayuda, solo esperaba. Al despertar, la sensación no era de terror, sino de culpa, como si hubieran sido testigos de algo que exigía ser reconocido. El diario del padre Julio, guardado durante años en archivos eclesiásticos, terminó filtrándose de forma parcial. Fragmentos comenzaron a circular entre investigadores, historiadores y periodistas. En ellos no había acusaciones directas ni explicaciones definitivas. Solo dudas, confesiones y una culpa que nunca encontró descanso. En una de las últimas entradas, escrita poco antes de su muerte, el padre Julio se preguntaba si Dios juzga más severamente los actos o las omisiones. Decía que había aprendido demasiado tarde que el silencio también puede matar y que hay decisiones que, por no tomarse a tiempo, se convierten en condenas perpetuas. Nadie volvió a ver a Teresa Domínguez. No hubo registros de defunción, ni documentos de traslado, ni testigos confiables de su huida. Era como si, una vez liberada de la pira, hubiera dejado de existir oficialmente. Sin embargo, su ausencia se sentía con una presencia incómoda. En el barrio de La Luz, algunas personas mayores comenzaron a llevar flores silvestres a la puerta trasera de la iglesia. No lo hacían juntas, nunca coincidían. Dejaban las flores y se iban sin decir palabra. Cuando alguien preguntaba por qué, respondían con evasivas, diciendo que era por costumbre, por respeto, por algo que no sabían explicar. Los trabajadores de mantenimiento fueron los primeros en notar que las flores aparecían siempre el mismo día de la semana, a la misma hora aproximada. Nunca eran compradas, eran flores del campo, recién cortadas, aún húmedas. Algunas veces, al tocarlas, desprendían un olor a hierbas secas, a infusiones antiguas, a tierra recién removida. Nadie vio jamás a la persona que las dejaba. Las cámaras no captaban nada extraño. Simplemente aparecían, y nadie se atrevía a retirarlas de inmediato. Algo, una intuición difícil de nombrar, les decía que hacerlo sería una falta de respeto imperdonable. Con el tiempo, comenzaron a circular relatos más inquietantes. Personas que aseguraban haber escuchado pasos suaves en las noches, siempre cuando el edificio estaba vacío. No eran pasos apresurados ni amenazantes. Eran lentos, medidos, como los de alguien que conoce bien el lugar. A veces se detenían justo encima del antiguo sótano. A veces parecían recorrer el pasillo que llevaba a la puerta lateral, la misma por la que Teresa había salido aquella noche. Los sonidos no provocaban pánico inmediato, sino una tristeza profunda, como si el lugar mismo recordara lo que había ocurrido y se negara a olvidarlo. Un investigador que tuvo acceso a los fragmentos completos del diario escribió una reflexión que nunca llegó a publicarse oficialmente. Decía que el caso de Teresa Domínguez no era una historia de brujería, sino una historia de miedo colectivo. Que no había monstruos sobrenaturales, sino personas comunes, incapaces de enfrentar su dolor, su ignorancia y su responsabilidad. Que la verdadera prisión no había sido el sótano, sino el silencio que vino después. Y que, quizás, lo que seguía manifestándose en la parroquia no era un fantasma,
sino una memoria que se resistía a desaparecer. Algunos intentaron darle una explicación racional a todo. Hablaron de corrientes de aire, de sugestión colectiva, de coincidencias. Dijeron que las flores podían ser obra de alguien anónimo, movido por la historia, que los pasos eran ruidos normales en un edificio antiguo. Pero incluso quienes ofrecían esas explicaciones lo hacían con cierta incomodidad, como si supieran que no eran suficientes. Porque había algo más difícil de ignorar: la sensación persistente de que alguien había sido juzgado injustamente y que ese juicio nunca había sido reparado. En una ocasión, durante una renovación menor, un obrero encontró una grieta en una de las paredes del antiguo salón de reuniones. Al iluminarla con una linterna, creyó ver marcas en la piedra, como si alguien hubiera apoyado allí las manos durante mucho tiempo. No dijo nada. Cubrió la grieta y siguió trabajando. Esa misma noche, según contaría después, soñó con una mujer que lo miraba en silencio. No lo acusaba, no le pedía nada, solo lo miraba, como esperando que él comprendiera algo por sí mismo. Al despertar, decidió no volver a trabajar allí. La historia de Teresa Domínguez nunca tuvo justicia. No hubo juicios, ni castigos, ni redención pública. Solo quedó el peso de lo ocurrido, repartido entre generaciones que no participaron directamente, pero que heredaron el silencio. Quizás por eso las flores siguen apareciendo, no como una amenaza, sino como un recordatorio, un gesto simple, constante, imposible de ignorar, como si alguien, desde algún lugar indefinido, se negara a dejar que el olvido gane. El diario del padre Julio termina con una frase escrita con letra temblorosa, casi ilegible. No es una oración ni una disculpa. Es una pregunta. Una que parece dirigida a cualquiera que lea la historia, incluso décadas después. ¿Dios me juzgará por lo que hice o por lo que no hice cuando aún podía hacerlo? Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que, en las noches más silenciosas, la antigua parroquia parece respirar por sí sola. No porque esté habitada por un espíritu, sino porque guarda una culpa que nadie ha tenido el valor de enfrentar por completo. Y mientras esa culpa permanezca enterrada, Teresa Domínguez nunca estará del todo ausente.